Hablaremos en los próximos minutos sobre la dislipemia y manejo de la hipertensión en el paciente con diabetes, tanto objetivos como los tratamientos a emplear para los mismos. Sabemos que la diabetes imprime mayor riesgo de eventos cardiovasculares en nuestros pacientes con diabetes, tanto enfermedad coronaria como insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica y strokes, y esto lo conocemos desde hace ya muchos años. Si nos transportamos a registros observacionales actuales, siguen mostrando que la diabetes tiene un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa, pero en especial de mortalidad por causa cardiovascular. Y sabemos que esto es porque la hiperglucemia per se y la insulinoresistencia, tanto a nivel del músculo, del tejido adiposo como el hígado, generan por diferentes mecanismos daño de nuestra pared arterial. Pero además nuestros pacientes con diabetes son frecuentemente hipertensos y además frecuentemente tienen una dislipemia heterogénica que complica aún más el panorama y así nos hace entender de la importancia del manejo no solo de la glucemia y del peso en nuestros pacientes, sino también de los otros factores de riesgos asociados que nos llevan a un mayor riesgo cardiovascular. Conocemos hace mucho tiempo también el impacto que tiene la suma de diferentes factores de riesgos cardiovasculares en la incidencia de eventos y muerte cardiovascular. Aquí en el estudio Mr. Fit, en pacientes sin diabetes, a medida que sumamos factores de riesgo, tenemos por supuesto mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Ahora observemos qué ocurre en población de pacientes con diabetes específicamente. Observen ustedes cómo la suma de factores de riesgo duplica o triplica con respecto a los pacientes sin diabetes el riesgo de morir de eventos cardiovasculares. De allí entonces la importancia de un manejo adecuado de los factores de riesgo cardiovasculares asociados a nuestros pacientes con diabetes. En esta charla, en estos minutos, vamos a conversar de dos de estos factores de riesgo, como es la hipertensión arterial y la dislipemia. Comencemos entonces con la dislipemia en el paciente con diabetes. Y para ello, primero, les propongo analizar brevemente cuál es el patrón de dislipemia que nuestros pacientes con diabetes tipo 2 tienen. Para ello, limitémonos entonces a explorar un poquito más en profundidad qué pasa con las lipoproteínas en el paciente con diabetes en particular. Entre la presencia de insulinoresistencia, como sabemos, hay un mayor aporte de ácidos grasos libres a nuestro hígado y ese aporte mayor de ácidos grasos libres genera sustrato para la mayor formación de las lipoproteínas VLDL ricas en triglicéridos. Pero además, la insulinoresistencia no genera solamente aumento de VLDL por mayor aporte de ácidos grasos libres, sino que también favorece a mayor desarrollo de VLDL por otros mecanismos, como por ejemplo por la disminución de la degradación de la ApoB, por aumento de diferentes enzimas, como por ejemplo la proteína de transferencia de triglicéridos microsomal, y todo esto favorece el desarrollo de nuevas moléculas de VLDL que, sumadas a otros trastornos que incluyen la insulinoresistencia, que disminuyen el catabolismo de la VLDL, como por ejemplo una reducción de la acción de la lipoproteína lipasa y de la ApoC3, que actúa como una especie de cofactor para la misma, hace que entonces haya mayor producción de VLDL con menor degradación de los mismos, y esto a su vez aumenta aún más la presencia de lipoproteínas cargadas de triglicéridos como son las VLDL. Entonces tenemos un mayor aporte de ácidos grasos libres, una mayor formación y menor catabolismo que hace que incrementen las VLDL colesterol rígidas en triglicéridos. Y al estar muy cargadas de triglicéridos, esto genera una mayor, acción o transferencia de triglicéridos a otras lipoproteínas como las HDL. Recordemos que esto se hace a través de la proteína de transporte de ésteres de colesterol, por lo cual se transfiere de la lipoproteína rica en triglicéridos hacia las HDL y las HDL colesterol hacia las VLDL, por lo cual aquí vemos el tercer elemento que observamos en la dislipemia de los pacientes con diabetes, que es la menor cantidad de colesterol HDL en estos pacientes, y esto entonces es por la transferencia de triglicéridos hacia las HDL y del colesterol de las HDL hacia las VLDL. Este mismo mecanismo explica la presencia de las lipoproteínas pequeñas, LDL pequeñas y densas, porque nuevamente a través de esta proteína transportadora de ésteres de colesterol se transfieren
triglicéridos de las VLDLs hacia las LDL, entonces LDLs están cargadas de triglicéridos, esto estimula a través de la lipasa hepática su degradación y conformación de LDLs más pequeñas y más densas, que son mucho más aterogénicas que las LDLs comunes. Y entonces así tenemos el panorama de nuestros pacientes con diabetes y su dislipemia, la mayor presencia de triglicéridos, menor HDL y mayor LDLs pequeñas y densas. Inclusive a igual valor de LDL entre un paciente con diabetes y un paciente sin diabetes, el LDL de ese paciente con diabetes son a igual cantidad más pequeñas y más densas y por lo tanto más aterogénicas porque se depositan mucho más fácilmente en nuestra pared vascular y a su vez allí se oxidan generando entonces así la ateroscleratosis. Sabemos ya desde hace mucho tiempo y en población general cuál es el impacto que la hipercolesterolemia tiene y sabemos que a mayor valor de colesterol en sangre hay un incremento de la muerte cardiovascular y esa relación no es lineal sino que es peor aún, es casi exponencial. También por suerte sabemos de que disponemos de estrategias de tratamiento muy efectivas como son las estatinas, las cuales fueron exploradas en más de 27 ensayos clínicos randomizados, el cual nos demuestra que el uso de las mismas con reducción del LDL colesterol favorece a la reducción de eventos vasculares. Y esto es en población general y esto lo podemos trasladar en los pacientes con diabetes en particular, a donde vamos a analizar con un poquito más de detalle cuál es el impacto que tiene el uso de las estatinas en términos de reducción de eventos cardiovasculares. Para ello les propongo analizar este metaanálisis muy conocido por ustedes, publicado ya hace varios años, en donde se evaluó en pacientes con diabetes, más de 18.000 pacientes evaluados en ensayos clínicos, en diferentes ensayos clínicos, y en donde se evaluó el impacto de las estatinas en esta población específica en diabetes, tanto en pacientes con diabetes con eventos cardiovasculares previos como en pacientes con diabetes con factores de riesgo o no, pero sin eventos previos. Y observamos que en ambos subgrupos, pacientes en prevención secundaria como en prevención primaria con diabetes, el uso de estatina es efectivo en reducir eventos cardiovasculares. Obviamente que el impacto clínico es diferente, siendo mucho mayor en los pacientes de mayor riesgo, es decir, aquellos que ya tuvieron eventos previos. Allí el número necesario a tratar para reducir un evento cardiovascular mayor es solo de 15 a 4 años, comparado contra un NNT de 38 en pacientes con diabetes sin eventos previos. Igual nada despreciable, es decir, que el impacto realmente es muy alto en ambos subgrupos de pacientes con o sin eventos previos, siendo obviamente mayor por mayor riesgo en los primeros pacientes, en aquellos que ya tuvieron un evento vascular. Además, este metaanálisis nos dejó otras enseñanzas. Por ejemplo, dentro de la reducción de eventos cardiovasculares, ¿qué endpoints específicamente reduce el uso de estatinas con la reducción del LDL colesterol? Bueno, como ven aquí, por cada 40 miligramos de decilitro de reducción de LDL colesterol, hay una reducción de mortalidad global, de muerte cardiovascular e infarto, de revascularización, como también así una reducción de accidente cerebrovascular isquémico. Es decir, que el impacto es realmente importante en diferentes endpoints cardiovasculares, pero sobre todo en mortalidad cardiovascular y mortalidad global. Otras enseñanzas que nos dejó este metaanálisis que son sumamente interesantes es que el impacto en reducción de eventos cardiovasculares con el uso de la estatina es realmente precoz. Ya al año de tratamiento, aquellos que estaban bajo estatinas tuvieron un menor riesgo cardiovascular. No necesitó esperar 5 o 10 años de tratamiento. Ya al año de tratamiento con estatinas se observa esa reducción del riesgo cardiovascular. Y el otro punto sumamente interesante es que independientemente del LDL colesterol basal, agregar estatinas reduce el riesgo. Obviamente, nuevamente aquí, a mayor colesterol LDL basal, el impacto clínico va a ser mucho mayor. Pero inclusive con valores de LDL bajos, el agregado de estatinas reduce en forma significativa el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con diabetes. Analicemos entonces cuáles son los objetivos de LDL colesterol propuestos para el manejo de nuestros pacientes con diabetes. Y para esto vamos a analizar por una parte los pacientes con diabetes que ya tuvieron eventos vasculares previos, es decir, diabetes en prevención secundaria, y por otro lado cuáles serían los objetivos en pacientes con diabetes en prevención primaria, es decir, sin eventos previos.
Para el primer grupo, es decir, para pacientes con diabetes en prevención secundaria, les propongo analizar estas tres guías, las guías europeas de lípidos del 2016, las guías americanas de lípidos del 2018, como las guías actualizadas de la Asociación Americana de Diabetes de este año. Y para esto vemos que los europeos siempre tienen una mirada fijada más en objetivos del LDL colesterol, en tanto que los americanos tienen una visión más enfocada hacia dar o no dar estatinas y la intensidad de esas estatinas, si son altas, moderadas o bajas dosis. Entonces, fíjense ustedes que las guías europeas del 2016 de manejo de lípidos en pacientes con diabetes en prevención secundaria proponen un objetivo de LDL colesterol menos de 70 miligramos de decilitro y para eso propone utilizar, por supuesto, las estatinas, los fármacos más estudiados para esto. En tanto que las guías americanas de lípidos, como así también las guías de la ADA, proponen no un objetivo sino una dosis alta de estatinas en todos los pacientes con diabetes en prevención secundaria. Sin embargo, fíjense en ustedes que sugieren que si a pesar de esas altas dosis de estatinas los pacientes persisten con un LDL mayor a 70, entonces evaluar agregar ezetimibe y en algunos casos seleccionados inhibidores de PCSK9. Finalmente, entonces, ustedes comprenden fácilmente que tanto una visión europea como la visión americana, en definitiva, si bien ingresan por diferentes formas, comparten una misma idea, que es tener el colesterol LDL lo más bajo posible en estos pacientes y para ello la mayoría de las veces entonces será con una utilización de altas dosis de estatinas. Cuando nos referimos a altas dosis de estatina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es el tipo de estatinas y la dosis de estatinas que logra un descenso del LDL colesterol mayor de un 50% del basal. Y para esto, las estatinas que logran este descenso tan significativo son atorvastatina a dosis de 40 o 80 miligramos día y la rosuvastatina a dosis de 20 o 40 miligramos día. El resto de las estatinas o el resto de las dosis de atorvastatina o rosuvastatina son dosis intermedias o inclusive bajas. Son aquellas entonces estatinas y dosis en donde el descenso del LDL colesterol es menos de ese 50%. Y digamos, ¿por qué se insiste en utilizar entonces estatinas altas dosis para bajar el LDL colesterol por debajo de 70? Porque realmente tenemos numerosos ensayos clínicos que nos muestran el beneficio en términos de endpoint clínicos, pero también, y esto es lo interesante desde el punto de vista fisiopatológico, hemos aprendido que cuanto más bajo es ese LDL colesterol, no solo evitamos que las placas de ateroma progresen, sino que también somos capaces, utilizando, digamos, estatinas altas dosis, bajando el LDL por debajo de 70, logramos inclusive hasta poder reducir el volumen de las placas de ateroma. Realmente el impacto de bajar el LDL colesterol es sumamente importante. Disponemos de varios ensayos clínicos que evaluaron dar altas dosis de estatina y bajar el LDL colesterol por debajo de entre 70 o por debajo, como por ejemplo el TNT Trial en pacientes con eventos vasculares previos, crónicos, como así también en el escenario del síndrome coronario agudo, como fue el PRUVIT con atorvastatina de 80 miligramos. Aquí les muestro los análisis de subgrupo de pacientes con diabetes de estos trials. No fueron trials diseñados específicamente en población con diabetes, pero había un porcentaje importante de los mismos y observen cómo ya sea en un escenario crónico vascular previo como en un escenario de síndrome coronario agudo, bajar el LDL por debajo de 70 con altas dosis de estatinas nos demuestran beneficios realmente importantes en poco tiempo. De hecho, tal es el beneficio del descenso del LDL colesterol en este grupo de pacientes que inclusive algunas guías, como las guías de endocrinólogos americanos, sugieren inclusive que en estos pacientes con diabetes, con eventos previos, reducir el LDL colesterol inclusive por debajo de 55 miligramos decilitro. Y para eso, muchas veces las dosis de estatinas no alcanzan o los pacientes no logran
dosis máximas de estatina y toleran dosis más intermedias y muchas veces no alcanzamos estos objetivos y para eso podemos agregar otros fármacos como por ejemplo ezetimibe. Como ustedes saben, el ezetimibe lo que produce es una inhibición de la reabsorción del colesterol a nivel intestinal y entonces esto agrega un descenso del LDL colesterol por sobre el uso de las estatinas. Y disponemos de ensayos clínicos que nos muestran el impacto del agregado de ezetimibe a las estatinas en términos de descenso de LDL colesterol y por lo tanto de reducción de eventos. Y aquí les muestro el subestudio en diabetes del IMPROVE-IT. El IMPROVE-IT tomó pacientes post-síndrome coronario agudos y randomizó por un lado simvastatina 40 miligramos versus simvastatina 40 miligramos más ezetimibe. Partieron de un LDL basal de 95 miligramos decilitro. Aquellos que estuvieron con simvastatina solo alcanzaron un LDL final de 70 miligramos decilitro, en tanto aquellos que estuvieron con simvastatina más ezetimibe alcanzaron un LDL final de promedio de 53 miligramos decilitro. Esa diferencia entre 70 miligramos de LDL final versus 53 en el grupo donde se le agregó ezetimibe generó una reducción significativa de eventos vasculares. Redujo tanto el MACE, que es el endpoint primario de muerte, infarto, stroke, y también redujo en forma significativa, en forma clara, el infarto y también el accidente cerebrovascular isquémico. Es decir, aquí vemos entonces cómo descender aún más el LDL colesterol, inclusive por debajo de 70, por debajo de 55 logramos beneficios, en este caso con el agregado de ezetimibe. Otro grupo farmacológico que actualmente disponemos son los inhibidores del PCSK9. El PCSK9 regula la expresión de los receptores del LDL colesterol en la superficie del hepatocito. A mayor PCSK9 hay una mayor degradación de estos receptores, por lo tanto una menor expresión a nivel de la superficie hepática. Entonces esto se ha convertido en un target terapéutico y así surgieron los inhibidores de este PCSK9. Los inhibidores del PCSK9 entonces lo que permiten es una mayor expresión de los receptores de LDL colesterol en la superficie del hepatocito al reducir su degradación. Y al haber una mayor expresión con estos inhibidores de estos receptores, entonces hay mayor clearance de LDL colesterol. Son muy efectivos, reducen más de un 50% el LDL colesterol sanguíneo, inclusive sumado, esta reducción del 50% es sumado a las estatinas y sumado a las estatinas y el ezetimibe. Y aquí les mostramos dos estudios, uno en pacientes crónicos, el Fourier, y otros en pacientes con síndrome coronario agudo, el DODICI, en donde el agregado de inhibidores de PCSK9, y aquí les muestro los resultados en el subgrupo nuevamente de pacientes con diabetes, tienen un impacto clínico en términos de reducción de eventos vasculares mayores, tanto en el escenario crónico como en el escenario agudo de pacientes que bajo la máxima dosis tolerada de estatinas no alcanzan los objetivos adecuados. Por lo cual se transforma también en un nuevo fármaco para utilizar cuando no alcanzamos nuestros objetivos con estatinas y ezetimibe en pacientes con diabetes, con eventos previos. Y muchas guías lo sugieren utilizarlos cuando no se alcanzan objetivos menores de 100, entonces allí utilizarlos, e inclusive entre 70 y 100 en algunos casos particulares. Un poco el tema pasa por los costos de estos nuevos fármacos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del LDL colesterol en prevención primaria? Bueno, aquí también disponemos de estudios. El estudio CARD es un estudio que se efectuó exclusivamente en la población de pacientes con diabetes. Eran pacientes con diabetes que tenían un factor de riesgo cardiovascular adicional o albuminuria o tenían retinopatía o algún otro elemento. Y se los randomizó a atorvastatina 10 miligramos versus placebo. El LDL alcanzado de la rama atorvastatina fue de 80 miligramos versus 120 en la rama placebo y esa diferencia produjo una reducción significativa de eventos cardiovasculares mayores con el uso de atorvastatina. Esto sumado a otros estudios de población con diabetes de otros ensayos clínicos en prevención primaria nos generó un suficiente acúmulo de evidencia para indicar el uso de estatinas y la reducción del LDL del colesterol en pacientes con diabetes en prevención primaria. Ahora, ¿qué nos dicen las guías? Bueno, las guías europeas
guiadas por objetivos, como hemos dicho, nos sugieren que si nuestros pacientes con diabetes no tienen factores de riesgos asociados o daños de órganos blancos, si no tienen microalbuminuria, no tienen retinopatía, bueno, un LDL de colesterol menos de 100 es el objetivo. Ahora, si nuestros pacientes con diabetes ya tienen algún factor de riesgo cardiovascular adicional o algún daño de órgano blanco, entonces el objetivo recomendado es un LDL menos de 70. Ahora, con respecto a las guías americanas, aquí las guías americanas sugieren que todo paciente con diabetes entre 40 y 75 años deberíamos dar moderadas o altas dosis de estatinas, depende del riesgo. En tanto que menores de 40, como no tenemos demasiadas evidencias, sugieren utilizarlos en pacientes con diabetes con algún otro factor modificable que nos modifique el riesgo de nuestros pacientes, a lo mismo que en pacientes mayores de 75 años, porque en estos dos subgrupos de pacientes disponemos de menos evidencia. ¿A qué se refiere cuando se habla de factores que nos pueden modificar el riesgo de nuestros pacientes? Bueno, ellos sugieren estos factores como datos a tener en cuenta al momento de decidir o intensificar un tratamiento entre 40 y 75 años o iniciarlos en estos subgrupos menos representados de menos de 40 años o más de 75. Y estos factores de riesgo son el tiempo de evolución de la diabetes, más de 10 años en tipo 2 o más de 20 años en tipo 1, la presencia de albuminuria o clínex menores de 60, la presencia de retinopatía o un índice tobillo-brazo menor a 0,9 o la estimación de un riesgo cardiovascular a través de los scores de riesgo de más de 20% a 10 años. Finalmente, ¿qué nos dicen las guías de la Asociación Americana de Diabetes de este año? Y bueno, aquí muy similar a las guías de lípidos americanas del 2018, un poco más simplificadas aún, porque sugieren simplemente que todo paciente con diabetes mayor de 40 años, y bueno, en ellos debemos dar moderadas o altas dosis de estatina de acuerdo al riesgo, y que en menores de 40 años también debemos dar altas dosis de estatinas si el riesgo estimado cardiovascular es mayor a 20% a 10 años. En definitiva, tomemos guías europeas o nuevamente tomemos guías americanas. También la mayoría de nuestros pacientes con diabetes en prevención primaria requerirán la utilización de estatinas, inclusive moderadas o altas dosis. Finalmente, entonces, enfatizar la importancia que tiene el descenso del LDL colesterol utilizando estatinas en la modificación del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. No olvidemos este factor de riesgo y el control adecuado del mismo para lograr que nuestros pacientes tengan menos eventos cardiovasculares.